Feliz semana a todos. Feliz semana. Es una respuesta a mis oraciones, el hecho de que esté aquí presente, presentando un tema, y tengo mucha felicidad en mi corazón. Antes de abrir la palabra, es bueno tener una palabra de oración. Así que inclinemos el rostro, así como estamos, y oremos. Padre que está en los cielos, te agradezco por la oportunidad que me das de presentar tu palabra, de usarme como tu instrumento para poder traer a luz lo que tienes, los tesoros que tienes en la Biblia. Te rogamos tu bendición, tu Espíritu Santo, para especialmente poner en práctica lo que habremos de aprender. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Okay. Quisiera comenzar con una cita del Espíritu de Profecía que a mí me hizo un impacto cuando la leí y diría que me ha afectado el curso de mi vida. Y dice así: se nos concede, y está en el régimen alimenticio, y ese en la primera página, el primer párrafo. Se nos concede una sola vida, y la pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿cómo puedo invertir mis facultades de manera que rindan el mayor provecho? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? Pues la vida es valiosa solo en la medida en que se la usa para el logro de estos propósitos. Especialmente cuando uno es joven, se hace la pregunta: ¿cuál es el propósito que yo tengo para mi vida? Y aquí se nos muestran dos propósitos sumamente importantes. El primero es vivir para la gloria de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos pueda producir que la gente diga gracias a Dios. Y entonces Dios así es glorificado por medio de un cristiano fiel y verdadero que vive de acuerdo al Evangelio. Y el segundo, que haciendo lo mismo se puede cumplir los dos propósitos, es el ser beneficio para el semejante. El tratar de llenar las necesidades de las demás personas. Nosotros en el mundo podemos ver a nuestro alrededor que hay gente que no tiene para comer, hay gente que están en enfermedades, y seguramente uno de ustedes todos pueden pensar en alguien que está pasando necesidad. Entonces ahí es donde nuestro propósito de como hijos de Dios ir y llenar esa necesidad y de ayudar a las personas. Así se cumple este propósito de donde Dios es glorificado y donde uno es beneficio para el semejante, y como tercer punto, uno es beneficiado al ser desarrollado el carácter de Cristo en uno mismo, lo cual no es desarrollado tanto por lo que leemos, sino por lo que hacemos. ¿Okay? Ahora, quiero compartir una pregunta, y es: ¿cuánto abarca el bien? Y ya se ha mencionado el versículo de Mateo 7:12, donde dice la regla de oro: hacer a los demás lo que uno quiere que le hagan. Entonces abrimos la palabra, Mateo 7:12. Y dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si lo ponemos en otras palabras, vemos a una persona, pongámonos los zapatos de esa persona, digamos que esa persona está solitaria en la cárcel. Pongámonos nosotros en sus zapatos y pongamos a razonar cómo me gustaría ser tratado. Y de esa forma tratar a la persona, y así es como se cumple la ley de Cristo. El segundo versículo es Proverbios 11:19. Si me pueden acompañar también. Y dice así: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Entonces vemos que en esta vida tenemos dos caminos. Uno es el camino del mal y el otro es el camino del bien. Todas las cosas que nosotros hagamos para producir vida es bien. Los doctores que salvan vidas, las personas que alimentan a los que tienen hambre, las personas que dan agua a los que
tienen sed. Todo eso son cosas que se hacen que benefician a que la persona tenga vida. En sí entonces es hacer el bien. De lo contrario, el mal que es, no matarás. Es decir, o mejor dicho, matar. Eso es el mal, es quitar la vida. Las cosas que nosotros hacemos que producen muerte, eso es el mal. Entonces podemos ver por definición también que el fumar, el hacer el alcohol, ¿produce qué? Produce muerte, entonces en sí es mal. Entonces el versículo una vez más dice, la justicia conduce a la vida y en opuesto el mal lo hace para su muerte. Y me puse a analizar, por ejemplo, las cosas que están en la naturaleza. Y hay algunos ejemplos que quiero compartir donde vemos que Dios como creador hace que las partes individuales de la naturaleza funcionen entre sí para producir vida. Y así cada uno cumple su propósito. Por ejemplo, la relación que hay entre los árboles y el ser humano. Los árboles dan en sí el oxígeno y los humanos o los animales el dióxido de carbono, entonces entre sí se complementan. Otro ejemplo es el cuerpo humano, cómo tenemos las diferentes partes del cuerpo humano necesarias para el funcionamiento de todo entre sí. Y luego las abejas y las flores. ¿Y qué es lo que podemos ver en Dios como creador? Que Él hace un sistema en donde las partes son dependientes el una con la otra para que siga viva. Entonces, si nosotros hacemos el bien, contribuimos para que otras personas vivan en sí, y así es como el sistema viene funcionando. Pero si viene el pecado, entonces ¿qué produce? Produce la muerte y así un desequilibrio. Entonces lo mejor para que haya vida es erradicar o quitar el pecado. Vemos por ejemplo eso en el 5.º mandamiento, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. El bebé, el niño es dependiente del padre y la madre cuando está en necesidad de comida, pero luego los padres crecen y ahora es lo opuesto, los padres pueden llegar a ser dependientes de sus hijos, entonces el honrar al padre y a la madre significa que el hijo ayude a sus padres a sostenerlos para que tengan vida. Y me gustaría compartir algo muy interesante, si hay alguien en el sonido, ¿verdad? Es una imagen. Okay. Es una imagen que un estudioso de psicología hizo con respecto a las necesidades que hay en el ser humano. Es Maslow, Hierarchy of Needs. Está en el flash drive. Maslow, Hierarchy of Needs. Maslow, M-A-S-L-O-W. Si no lo puedo explicar si no aparece. Bueno, en sí, lo que este psicólogo hizo fue analizar con su mente cuáles eran las necesidades del ser humano. Y entonces hizo una escala de las necesidades. Y tenemos debajo las necesidades físicas y luego va creciendo. Y podemos ver, entonces, si nos enfocamos en querer hacer el bien, en cuáles son las necesidades donde yo puedo ayudar a las otras personas. Ok, esa imagen es una simplificación y vemos abajo que dice physiological needs. Ahí tenemos las necesidades que son la comida, el agua, el techo, sí, el calor. Luego la siguiente, ¿alguien está familiarizado con esta teoría de psicología? Sí, a mí me pareció muy interesante, pensé que sería bueno agregarla para el tema. Luego, la siguiente necesidad es la necesidad de seguridad. Esta necesidad es una necesidad donde uno quiere sentirse seguro de que no vaya a recibir violencia, de estar en un ecosistema donde no haya, donde uno no sería herido. Luego, la necesidad de compañerismo, love and belonging, y la necesidad de estima propia, y por último se le dice self-actualization, que significa el desarrollo de uno mismo como persona en alguna área donde lo lleve
a su potencial. Y me pareció interesante unir esto con las palabras de Jesús que dice, tuve sed, tuve hambre, me disteis de comer y de beber. Entonces ahí vemos la necesidad de cuál es la fisiológica. Luego estuve en la cárcel, me visitasteis. Entonces ahí vemos la necesidad del amor y el pertenecer. Ok, ya pueden quitarle más, gracias. Ok, el siguiente punto que también quería traerlo es cuando nosotros analizamos las metas que queremos conseguir en la vida. Hay dos cosas que enseña el espíritu de profecía que nos vamos a llevar al cielo, cosas que nosotros podemos enfocarnos aquí en esta vida. Una es el carácter que nosotros desarrollamos aquí, va a ser el carácter que nosotros vamos a tener también en el cielo. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros vivamos nuestra vida, desarrollaremos un carácter que será aprobado o desaprobado. Y el segundo punto, ¿qué cosa piensan ustedes de que viviendo aquí se lleva hacia el cielo? ¿Qué es lo que Jesús nos pide que hagamos? Que hagamos discípulos. Discípulos. Entonces, las personas que nosotros le hayamos hablado del Evangelio, luego se produce la semilla y nosotros contribuimos para que esa persona sea salva, son también otras cosas que se lleva hacia el cielo. Entonces, esas dos cosas son muy importantes, el carácter que nosotros desarrollamos en esta tierra y las almas a las cuales nosotros le damos el testimonio para que vayan al cielo. Y son cosas de valor tan importante como lo es la eternidad. ¿Ok? Y ahora, ya que hablamos qué es el hacer el bien, sería un buen punto de preguntarnos cómo puedo llegar a hacer el bien. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, en Romanos 8:7. Cuando nosotros nacemos en pecado, con una naturaleza pecaminosa, y por eso es necesario que nosotros volvamos a nacer y veamos qué es lo que dice Pablo con respecto a esta naturaleza con la cual nacemos. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice la última parte? Ni tampoco pueden. Entonces, no es fútil, es inútil el tratar de hacer el bien cuando uno tiene una mala naturaleza. Es la lucha que cada uno tiene de vencer algo, pero con el propio esfuerzo, sin el esfuerzo de Cristo. Entonces es sumamente importante reconocer de que uno mismo no puede, que necesita ayuda. Y por eso es que uno se torna a Dios y de Dios viene la ayuda. Y eso lo podemos encontrar, si me acompañan, en Filipenses, un versículo que es uno de mis preferidos. Filipenses 2:13. Y dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo produce uno mismo? ¿Qué dice ahí? Dios lo produce. Entonces, ¿cuál es el sentido de que uno trate por su propio esfuerzo con una mala naturaleza de hacer el bien cuando no sale? No sirve. Entonces, por eso, cada mañana tenemos que orar a Dios y pedirle que Él entre en nosotros para que podamos hacer el bien y entonces así glorificarle y ser beneficio para el prójimo. Entonces, un versículo que sería bueno que lo subrayen porque reconoce la llave en donde nosotros podemos encontrar para ser cristianos verdaderos. Y también es algo importante el reconocer que uno debe entregarse a Dios para que Dios haga el cambio. No se trata solamente de un esfuerzo propio, sino entregar la voluntad del will a Dios, y Dios entonces lo modifica para que ahí uno pueda obedecer todos sus mandamientos. Entonces ahí uno vive en Cristo y por lo tanto tiene vida. ¿Ok?
acerca de hacer el bien. Jesús dijo que vivamos no preocupándonos por el día de mañana, sino vivamos el día de hoy. Y eso es algo muy importante cuando pensamos acerca de hacer bien, porque según las oportunidades que hayan alrededor nuestro, en el mismo día es en el presente donde se debe hacer el bien, porque se pueden perder oportunidades donde vemos a algún necesitado o no tenemos el discernimiento, la percepción de ver dónde está la necesidad, y entonces pasa de largo y así es donde no estamos viviendo nuestro potencial. Entonces, viviendo un día a la vez, haciendo el bien. Y otra cosa también es cuando una persona piensa, voy a hacer yo, sean los jóvenes, voy a hacer algo yo bien grande, voy a evangelizar el mundo o algo así, y deja de un lado el ayudar a la madre con la loza o el tener limpio el cuarto, cosas bien simples que son buenas. Y se enfoca demasiado en hacer algo tan grande cuando deja de lado lo que es en el diario vivir, lo cual podría llegarlo a hacer algo grande. ¿Ok? Luego, un punto importante, estaba hablando con un hermano acerca del tema y me dice él que tengas cuidado de que no hagas todo el tiempo una cierta obra y dejes de lado lo que es la familia, que dejes de lado lo que es la familia, lo que es el sustento propio. Y sí, es muy cierto, ambas cosas son buenas, pero debemos en la vida vivir un buen balance. Y eso lo vemos en las palabras que dijo Jesús cuando dijo él, orad para que haya más obreros. Eso es una clave importante para el obrero de reconocer de que no debe abarcar él solo el mundo, porque entonces se va a hacer mal a su salud. Es decir, uno, por ejemplo, los que están en fuego por la palabra, que quieren hacer todo por él, por Cristo, pueden correr el riesgo de querer hacer demasiado y así dañarse a sí mismos. Por eso es importante que haya varios obreros, cada uno haciendo según la capacidad que uno tiene y vivir una vida saludable, y así es como se va a rendir para lo mayor. Es decir, los 8 consejos de la salud, como debiéramos saber. ¿Okay? Otro punto también es cuando uno vive, habíamos hablado acerca de los 2 caminos que hay en la vida, el del mal y el bien. Y hay veces que Satanás hace que el mal sea pintado de una forma muy atractiva, con los placeres y con las demás cosas. Pero Salomón nos enseña de que los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos. Y eso es muy importante reconocer de que en el bien hacer se puede encontrar una delicia, se puede encontrar algo muy bueno, donde uno disfruta, seguramente habrán hecho el bien y uno recibe ese sentimiento de bien. Y quiero también que acuérdense de esta frase que dice que el ser cristiano no es no hacer el mal, el ser cristiano es no hacer el mal haciendo el bien. Entonces, es el reemplazar lo que es el malo con el bien, no estar ocioso, sino hacer el bien. ¿Okay? Luego, hay un versículo de la Biblia que dice que como una persona piensa, así es. Y como nosotros sabemos, el cerebro es nuestro centro de comando. Y he escuchado diferentes opiniones de cómo la gente vive la vida. Es decir, algunas personas se ponen a comer lo que ellos quieren y dicen ellos, de algo me tengo que morir, dicen así. Seguramente lo habrán escuchado esa frase. O otras personas que dicen, o su filosofía de vida, yo soy el centro del mundo. O otra filosofía es, disfruta ahora y luego cuando sea viejo, ahí voy a tener que sufrir, pero quiero disfrutar lo máximo ahora que estoy joven. Y vemos que esas ideas son contrarias al cristianismo, porque el cristianismo se trata no de uno mismo, y además el cristianismo es algo que se debería disfrutar, algo que son caminos deleitosos, como dice la palabra. Entonces el Evangelio va borrando esas ideas de las mentes, las cuales están erróneas, y trae una filosofía de vida tal cual la tuvo Cristo, de vivir para el prójimo y así recibir beneficios, pero no hacerlo por egoísmo, sino hacerlo por amor.
Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, ahí nos lleva a una filosofía de vida de como Cristo, porque él la leyó mucho, y nos lleva a una filosofía de altruismo, que es hacer el bien, a pesar a veces de que uno tenga que sufrir persecución o algo así. ¿Okay? Luego me puse a pensar, si pongo de un lado o del otro la obediencia por un lado y sus efectos, y la desobediencia en un lado y sus efectos, y puse a enumerar algunas cosas que me gustaría compartir. En la obediencia te habilita a percibir más cosas. Cuando uno es obediente, las facultades de uno se van desarrollando y podés percibir más acerca de Dios y de su amor, y eso te hace tener más amor con el prójimo, te hace hacer más el bien. Todo se va en desarrollo hasta que una persona llega a ser como Cristo. Cuando uno hace la desobediencia es al revés. Las facultades que uno recibe de parte de Dios se van deteriorando, la inteligencia se va deteriorando, luego se va deteriorando el cuerpo, hasta que uno llega a ser inútil y una carga para la sociedad. Luego, la obediencia trae un gusto permanente que va creciendo. Es una paz y un gozo que crece y crece y crece más. Es como dijo Cristo, mi paso dejo, mi paso doy. También dijo Pablo que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y es algo que el cristiano tiene que recibir. Pero al revés, la desobediencia es un gusto temporal, pero una culpa permanente. Es decir, uno pasa por un alto de alguna cosa que hace mal, pero luego vienen los efectos donde se siente uno la culpa, se siente el mal, y en vez de uno estar creciendo, se va cada vez más deteriorando. Luego, la obediencia le da a uno dignidad en la sociedad, y la desobediencia hace que te hace odioso. Hay un versículo de Proverbios que el impío es odiado, es rechazado, y eso se puede ver muy bien cuando aparecen las imágenes de algunos criminales, y entonces los comentarios ahí como no va a encontrar un buen comentario difícilmente acerca de esa persona. Entonces, el hacer el bien te trae dignidad, y el hacer el mal te hace odioso eventualmente en la sociedad. El ser obediente te da propósito, y la desobediencia te lleva hasta el ser una carga para la sociedad. Y por último, me gustaría compartir de la misma página del régimen alimenticio, muy bonito como dice: cada hombre tiene la oportunidad en alto grado de hacer de sí mismo lo que elija hacer. Las bendiciones de esta vida y también las del estado inmortal están a su alcance. Puede él formar un carácter de gran excelencia y adquirir nueva fuerza a cada paso. Puede avanzar diariamente en conocimiento y sabiduría, consciente de que el progreso le proporcionará nuevas delicias y añadir una virtud a otra, es decir, el progreso de la percepción, cómo uno va percibiendo cada vez más cuando uno es obediente. Una gracia a otra. Sus facultades mejorarán con el uso. Cuanto más sabiduría obtenga, mayor será su capacidad para adquirir más aún. Su inteligencia, conocimiento y virtud se desarrollarán así para adquirir mayor fuerza y más perfecta simetría. Y luego el lado opuesto. Por otra parte, puede permitir que sus facultades se herrumbren por falta de uso, o que sean pervertidas por malos hábitos y por falta de dominio propio o de vigor moral y religioso. Entonces marcha hacia abajo. Es desobediente a la ley de Dios y a las leyes de la salud. El apetito lo domina, la inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia atrás, que luchar contra ellos y avanzar. Sigue luego la disipación, la enfermedad y la muerte. Esta es la historia de muchas vidas que podrían haber sido útiles en la causa de Dios y la humanidad. Y como último versículo, el 2 Corintios 9:8, que ya se había leído.
poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos a Dios para que podamos recibir esa gracia, poder ser luz a los demás, de poder ayudar, así llenar el propósito de nuestra vida, de ver con nuestros ojos quién tiene necesidad alrededor nuestro y poder ayudar. Somos llamados a hacer las manos de Cristo, de llenar las necesidades que haya alrededor nuestro. No estamos aquí solamente para mantener a nuestra familia, sino poder ayudar a todos los que están alrededor y así ser como Cristo. Amén. Amen.